que Jesús veía el futuro de las personas. Jesús sabía que muchas personas, si no lo recibían en sus vidas, si no lo seguían, su destino iba a ser el infierno. Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Y de ahí es que sale el término que él sentía compasión. No solamente era una compasión como un término sentimental, sino porque él sabía el futuro que le esperaba a las personas. Y de ahí es donde él se interesa bastante por ellas. Y tratando de mirar el día de hoy lo que vamos a ver, me preguntaba también, bueno, ¿cómo hacemos a través de nuestra humanidad caída poder percibir un poco eso de que el Señor sintió de poder salvar a otros, de interesarse por el futuro espiritual de las personas, que él sabía que muchas, si iban a terminar sin él, su destino iba a ser el infierno? Y venía a mi mente esta imagen, ahí tiene la imagen de este hombre, su nombre es Nicholas Winton. Esto es un caso real como el de hace 8 días, hasta de esto hicieron una película, y me llamaba la atención porque pensaba, bueno, ¿con qué se puede asimilar ese amor de Jesús por salvar el alma de las personas con la realidad de pronto del día de hoy? Para tratar de entender un poco. Y este hombre, en el año 1939, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, este hombre se interesó porque vio que muchos niños, su destino iba a ser ¿qué? La muerte. Muchos niños judíos iban a morir a causa de esas concentraciones allá de Hitler y todo eso. Y este hombre diseñó algo que fue llamado como los trenes de la esperanza. Y más o menos en 6 viajes de estos trenes, este hombre, y mire algo tan importante, este hombre con sus amigos y colaboradores lograron salvar a más de 600 niños. ¿Cuál era el destino de esos niños? La muerte. Y gracias a la labor de este hombre pudo salvar a muchos niños. Y cuenta la historia que cuando ya el último tren y él iba a salvar a otros niños, dice que estalló la Segunda Guerra y no pudo salvar a más. Y eso viene a mi mente que realmente esa es la realidad espiritual. Llegará un momento cuando el Señor venga que ya nadie más tendrá oportunidad. Y mire las palabras que me impactaron de este hombre porque tiene que ver mucho con la realidad de lo que tiene que ver con valor espiritual. Y mire las palabras de este hombre para él tener ese ímpetu de querer salvar a estos niños. Sentí como si un hierro me quemara el pecho y no dudé en abandonar mi confortable vida para intentar rescatar a tantos niños como pudiera de las garras de Hitler. ¿Ha escuchado usted que muchas personas literalmente dicen, ese señor era como el diablo? Pues cuando usted va y mira en la parte espiritual, eso es lo que va a hacer Jesús. Salvar a muchas personas de las garras ¿de quién? Del mismo diablo. ¿Cuál es el enemigo de las almas de las personas? El diablo. Y vamos a mirar hoy, y pasamos a nuestro segundo punto, y es cómo puede la compasión transformar las vidas de los demás, y es trabajando en su principal necesidad. No pierda de vista que Jesús se interesó en las personas, pero él se interesó por esas cosas que eran muy humanas, pero él estaba pensando en algo más, en el futuro de las personas, en su vida espiritual. Él sabía que había algo más y no solamente era llenar el estómago de las personas, no solamente era sanar una enfermedad física, sino poder salvar el alma de todo ser humano. Por eso el término que él veía a las personas como ovejas sin pastor. Y aquí venimos a la segunda parte del texto y mire lo que dice Mateo 9, 37 al 38. Entonces, y ese entonces tiene mucho valor porque está conectando lo que hablábamos hace 8 días, que él tuvo compasión, que veía a las ovejas como que no tenían pastor. Y ahí donde dice acá, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros ¿qué? Muchos, pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Entonces, hace 8 días vimos que Jesús usó uno de los principales oficios de aquel tiempo. ¿Cuál era? El ser pastor de ovejas. Ese era uno de los principales oficios
que él usó como un símil o una comparación. Y ya para hablar de esta otra parte, ya él viene a usar otro oficio que era muy común en ese tiempo. ¿Cuál era el oficio? El ser agricultor. El ser agricultor, el ser obrero, el ser trabajador, en este caso, de la tierra. Y ya aquí el Señor nos viene a decir algo con este pasaje, y es que Él nos ve a todos los que somos sus discípulos como obreros, como trabajadores. Entonces, si Él nos ve como obreros y trabajadores, tenemos que entrar a mirar el símil y la comparación. Porque de pronto hoy no es tan común ver obreros o trabajadores del campo, porque nosotros estamos en la ciudad. Es más, aún en el día de hoy posiblemente no es como en aquel tiempo, porque hoy hay mucha ¿qué? Mucha maquinaria. Posiblemente en aquel tiempo la agricultura era ¿qué? Más dura. Era algo de más labor, era algo de más trabajo, y ahí es donde entra el valor de esta comparación. Y Jesús comienza diciendo, entonces dijo a sus discípulos. Ya usted conoce el término de discípulo, que es un aprendiz que sigue fielmente a su maestro. Eso en el término general. Pero en el término de Jesucristo se aplica a un discípulo que quiere aplicar su lealtad ¿a quién? A Cristo. Su lealtad personal a Cristo, una vida transformada, también la disposición de someter su voluntad a Dios, pero también entra algo muy importante en este término de discípulo, y es que los discípulos de Cristo, que son obreros, tienen el compromiso de difundir sí o sí el mensaje. Y ya usted vaya pensando en algo. Si usted es creyente, entra a ser obrero del Señor. Y si es obrero del Señor, ¿cuál es la obligación que tenemos? De compartir el mensaje de Cristo. Si ya somos realmente obreros del Señor. Y el pasaje, ¿qué nos sigue diciendo? La cosecha es mucha, pero los obreros, ¿qué? Pocos. Mire, iglesia, cuando escuchamos el término la cosecha es mucha, hay veces se romantiza mucho eso como que la cosecha es mucha. Pero lo que no alcanzamos a entender, que Jesús sí veía ahí, que vamos a ver hoy, es que Él sabía que esos muchos, que la cosecha era mucha, eran personas que estaban perdidas. Eran personas que todavía no lo tenían a Él en sus vidas. Entonces no termina no siendo algo como tan romántico, sino algo de ¿qué? Ya de expectativa, que es lo que Jesús quiere mostrar acá, y es porque su compasión, es porque también había en medio de todo esto ¿qué? Juicio. ¿Ha escuchado usted el término hoy día? Si Dios ama tanto a la gente, ¿por qué la va a mandar para el infierno? ¿Ha escuchado usted esas palabras? Aquí vamos a ver que Dios ama tanto a la gente que realmente Él quiere que lo acepten. Pero como Él es un Dios de amor, Él también es un Dios ¿qué? Justo. Y Él no puede ir en contra de su propia justicia. Pero el amor de Él es tan grande que por eso acá en el pasaje dice que Él veía a la gente como ovejas sin pastor. Y Él quería aplicar una compasión. Entonces la Nueva Traducción Viviente dice, la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Pero quiero leerle aquí, tiene ahí en pantalla lo que dice la traducción lenguaje actual, que como su nombre lo dice, es un lenguaje muy actual, es un lenguaje para de pronto entender más fácil estos términos de obreros y de cosecha. Y mire lo que dice en esta versión. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. En ese término tan extenso está lo que Jesús dice, la cosecha es mucha. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. En este lenguaje actual, eso es lo que nos dice acerca de esto. Entonces la palabra cosecha sería ¿quiénes? Las personas que necesitan entrar al reino de Dios. Si le ponemos palabras más sencillas para poder entender, son los que están perdidos, los que hoy su destino sin Dios es ¿qué? El infierno. De pronto el mensaje del día de hoy no es tan llamativo para muchos, porque la gente siempre quiere escuchar que Dios es muy bueno y Dios ama a la gente. Pero si usted realmente entiende este mensaje del día de hoy, con el entendimiento que el Espíritu Santo da, créame que aquí está el gran amor del Señor. Está el gran amor del Señor. Entonces, a través de esta comparación, Jesús describe a los obreros de su reino como trabajadores, como personas que trabajan arduamente. Entonces, para poder entender esas palabras, tenemos que trasladarnos un poco a esa época. Y mire esta imagen que aparece ahí en pantalla, cómo más o menos está pensando Jesús en esos obreros, en esas personas que trabajan arduamente, personas que estaban día a día en este trabajo de la agricultura. Pero algo también muy importante,
es que el agricultor en estos casos es una persona que va a venir a hacer un trabajo. Pero aquí también entra algo de valor muy espiritual, y es que el agricultor, había algo que por más que él hiciera, por más procesos que él hiciera, en medio de la agricultura, había algo que él no podía hacer, que no dependía de él, y era traer la lluvia. ¿Eso dependía de quién? De algo externo. Eso es sinónimo para nosotros de que aún antes de hacer tantas cosas, ¿en quién estamos confiando que puede cambiar el corazón de las personas? Que puede hacer algo que usted y yo no podemos hacer. Dios. Dios puede hacer muchas cosas, y ahí es sinónimo de cómo el agricultor estaba esperando la lluvia para poder arar la tierra. Ahí empezaba como ese proceso. Y mire lo que dice Salmo 65, versículo 10. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelve los terrones y nivela los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendice sus abundantes ¿qué? Cultivos. Entonces, como obreros del Señor, usted y yo estamos llamados a hacer muchas cosas para que otros puedan llegar a los pies del Señor. Pero no podemos olvidar que la bendición viene ¿de quién? De Dios. Dios es el que de manera espiritual va a derramar lluvia sobre personas para tocar sus corazones, para empezar a transformar vidas de aquellos que aún para usted y para mí, y hemos usado la terminología, es muy duro que puedan conocer de Dios. Y en medio de esos procesos, ya entrando el agricultor a hacer la labor, para entender las palabras de Jesús, dice que el obrero o agricultor, dice que alistaba esa yunta de bueyes que usted ve ahí, dice que él estaba revisando siempre para que esos bueyes se pudieran adaptar, dice que también fuera de eso en otra mano posiblemente llevaba un arado, otra herramienta más para estar trabajando. Entonces mire que ya este agricultor en el que está pensando el Señor es una persona que trabaja ¿qué? Arduamente. Y no pierda la conexión con el obrero de Dios, el obrero que debe de estar trabajando continuamente para que otros puedan conocer de Cristo. Dice que cuando la tierra era demasiado dura en algunas laderas por las rocas, dice que el agricultor preparaba la tierra usando otras herramientas. Dice que usaba el pico o el azadón. Esa era otra parte del proceso. Pero también seguía otro proceso que era separar la paja y el grano por medio de herramientas, por medio de una pala ancha o una horquilla que tenía doblados los dientes. Mire cada cosa que el agricultor venía haciendo, un trabajo arduo. Dice que otra parte del proceso era separar la paja del grano, por medio de herramientas también, por medio de una pala y por medio de herramientas. Que otro proceso que él hacía para separar la paja del grano, y aquí es donde entra pasajes bíblicos donde uno hay veces al leerlos no entiende mucho la terminología, pero dice que el agricultor para separar la paja y el grano, dice que había momentos en tardes específicas donde él sabía que había un viento especial, y dice que él cogía la paja y el grano y los lanzaba, y dice que el viento, que era un viento específico, ¿qué se llevaba? La paja. ¿Y qué caía? El grano. Y ahí ya empieza uno a entender que espiritualmente el grano que pesa más es la gente que realmente tiene ¿a quién? Al Señor. ¿Y quién viene a hacer la paja? Que se lleva al viento, o en otros contextos dice que es quemada, en ese lenguaje de agricultura, pues son las personas que todavía no tienen al Señor. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo capítulo 1? ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo capítulo 1? Le invito a que pueda buscarlo en este momento, Salmo capítulo 1, para que empecemos a entender esta terminología que usa el Señor, de agricultura, de grano, de paja, de que son dos cosas diferentes, y ahí es donde uno entiende mucho cuando lee el Salmo capítulo 1. Yo invito a que pueda leerlo, no está ahí en pantalla, Salmo capítulo 1. Leo en la Nueva Versión Internacional: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Y cómo termina el versículo 4 y 5? No sucede lo mismo con los malos. ¿Son como qué? Como paja inútil que esparce el viento.
Entonces los buenos son como el grano, los malos son como la paja. Versículo 5, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. ¿Quiénes son los justos? El grano. ¿Quiénes son los injustos? En este caso, la paja. Entonces, cuando uno ve ese lenguaje que usa Jesús, es donde uno empieza a entender más el tema de los obreros, el tema de la agricultura, el tema de sembrar la semilla. ¿Qué es el dilema en medio de estos contextos? Que aquí Jesús está advirtiendo que mucha de esta cosecha que representa personas puede perderse o desperdiciarse por falta de ¿qué? De obreros. Cuando Jesús habla de la agricultura en aquel tiempo, Él está pensando que por falta de obreros, aún esas cosechas se podían perder. Y es más, eso ha pasado el día de hoy. ¿Ha escuchado usted historias de que por falta de personas se perdió una cosecha de algún tema? ¿Por qué? Porque no había las personas suficientes. Parece ser que Jesús está pensando que muchas personas no han llegado a los pies de Él. ¿Por qué? Porque hay pocos obreros que puedan hacer un trabajo de mucho esfuerzo. Y Jesús describe a estos obreros como personas que trabajan arduamente. Ahí es donde uno entiende un poquito esto de que los obreros son pocos. Entonces, cuando Jesús hace la relación de cosecha con los que están perdidos y obreros con los que debemos predicar las buenas nuevas, es donde toma más valor algunos pasajes donde Jesús viene a utilizar esta misma terminología. Y lo invito a que me siga en pantalla, Juan capítulo 4, versículo 35 al 38. Espero que esté conectado aquí, no se distraiga con la lluvia. Leímos el Salmo 65, que con lluvia se empapa la tierra y como que él no escuchó. Juan 4, versículo 35 al 38. Y mire que él usa aquí el mismo lenguaje refiriéndose a eso, a cosecha, siembra y la diferencia entre el trigo y lo otro que se pierde. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos, ¿para qué? Para la cosecha. En el contexto de Juan capítulo 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana. Jesús está pensando en que hay otros samaritanos que necesitan ¿qué? Conocerlo. Y cuando usted lee la historia dice que muchos samaritanos conocieron más al Señor. No solamente por las palabras de la samaritana, sino porque creyeron al escuchar ¿a quién? A Jesús. Y cuando usted lee el contexto, usted sabe que por la parte cultural e histórica, los samaritanos no tenían que ver nada con los judíos. Pero Jesús pudo mostrar ahí su compasión. Versículo 36. A los segadores se les paga un buen salario. Y mire como dice en la Nueva Traducción Viviente, ¿cuál es ese salario? Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener ¿qué? Vida eterna. Y mire, piense por un momento. Si pasan a tener vida eterna es porque antes estaban ¿en qué? En muerte eterna. De ahí que Jesús tuvo compasión. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde sembraron, donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar ¿qué? La cosecha. Posiblemente Jesús está pensando en el trabajo de aquellos cosechadores llamados profetas. Posiblemente Jesús está pensando en el mismo Juan el Bautista, que es el que preparó el camino ¿para quién? Para él. Pero Jesús está pensando en el mismo que está sembrando, pero está pensando en que esa cosecha la van a seguir recogiendo ¿quiénes? Los discípulos de él. Él está pensando en ellos. Y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Pero mire, el pasaje comienza diciendo, ustedes conocen el dicho. Parece ser que había como un proverbio, llamémoslo así en aquel tiempo, que decía que había que esperar porque dice que hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. En palabras de nosotros es como cuando decimos, esperemos. ¿A qué? A un tiempo determinado. Por eso él dice, ustedes conocen el dicho. Y aquí viene para nosotros una pregunta y es, ¿qué dichos usted ha escuchado? ¿O qué argumentos tenemos? ¿O qué excusas para no predicar hoy la palabra de Dios?
¿Cuál fue la excusa de ellos? Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Literalmente, ¿qué estaban pensando ellos? Esperemos. Pero ¿qué les dice Jesús? Despierten y miren a su alrededor. ¿Cree usted que a su alrededor hay gente que hoy no tienen a Cristo? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que no hemos despertado. Por eso el Señor dice, venga, no más dichos que tengan que ver hasta con estas cosas de la agricultura. Yo les digo que despierten porque ya hay gente que necesita del Señor. Y él estaba pensando en todos esos samaritanos que iban a creer en él. Entonces, si usted piensa por un momento el día de hoy, ¿qué excusas o proverbios o dichos tenemos el día de hoy? Los más comunes. Mis compañeros de trabajo no tienen interés en Dios, ya les hablaré ¿qué? En otro momento. Mi familiar es muy terco y duro, porque toda la vida ha sido puntos suspensivos y ponga usted la palabra que quiera ahí, porque toda la vida ha sido muy religioso, porque toda la vida ha sido ateo, porque toda la vida ha estado en esa secta. Póngale lo que usted quiere. Eso es un dicho o un argumento. Y aún se han vuelto dichos porque eso es muy común, que uno escucha que otras personas dicen, no, es que eso es muy difícil. No, esas personas, ellos es muy difícil que conozcan de Dios. Sí, y todo eso se va ¿qué? Transmitiendo. Y llega a nosotros como cristianos y nosotros nos seguimos creyendo esos dichos y eso cierra nuestras vidas ¿para qué? Para no hablar a la gente, porque es complicado de que puedan creer. Pero también otra excusa que tenemos es porque realmente estamos subestimando al enemigo. ¿Cuál es el enemigo de las almas de las personas, bíblicamente? ¿Quién es? El diablo. Ese es el enemigo de las almas. Y cuando miramos este lenguaje de agricultura, más adelante, esto es Mateo capítulo 9, ¿qué dice en Mateo capítulo 3, en la parábola del sembrador? ¿Cómo empieza el relato? Que la semilla se sembró, que la primera cayó junto al camino y que vinieron las aves y se la llevaron. Cuando Jesús da la explicación, ¿qué dice él de que quiénes son esas aves? Dice que es el enemigo. Solamente que nosotros vemos las personas, pero no sabemos que hay una lucha espiritual, que usted está sembrando, que usted les está hablando, pero en el mundo espiritual hay algo para que la gente ¿qué? No crea. Pero hay veces subestimamos eso. Claro, está el otro extremo que todo es el diablo. Pero siendo equilibrados, el diablo no quiere que la gente llegue a los pies de Cristo, porque es el principal enemigo del alma de las personas. Y mire este dato que me pareció, me va a disculpar el término, escalofriante. Y el dato dice que se estima que más del 95% de los cristianos no evangeliza. Eso es que de cada 100 cristianos, 5 evangelizan, los otros 95 no evangelizan. Ahora sí entiende por qué me pareció un dato escalofriante. Ahora entendemos un poco por qué dice que la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Muchas personas no están hablando del Señor, cuando se supone que esa es la principal misión que tenía Cristo y es la principal misión que usted y yo tenemos. Pero ¿sabe también cuál es la principal excusa? Y es no creer que Dios puede transformar el corazón de la gente. ¿Sabía usted que como cristianos podemos ser incrédulos y no creer que Dios pueda cambiar el corazón de una persona? Si Dios no pudiera hacer eso, este auditorio estaría vacío. Si Dios no pudiera hacer eso, no habría quien predique acá, porque yo creo que todos nosotros no hubiéramos llegado a los pies de Cristo. Si no es porque tiene que pasar una obra milagrosa en nuestras vidas. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Cuando uno lee Mateo capítulo 19, versículo 25 al 26, usted ha leído de pronto ese pasaje que habla del peligro de las riquezas. Pero me quiero centrar en la parte final, donde mire lo que dicen los discípulos. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y ellos decían en este contexto, porque claro, había una creencia que como los ricos tenían, esa era una buena forma, ¿para qué? Para poder llegar al camino de la salvación. Pero Jesús derrumba todos esos argumentos diciendo que no es por lo que se tiene. Entonces los discípulos dicen, entonces, ¿quién va a poderse salvar? Es más, en el mismo contexto ellos dicen, Señor, pero nosotros dejamos muchas cosas por ti. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolo les dijo, para los hombres eso es imposible,
Para nosotros es imposible que se salve el ateo. Para nosotros es imposible que se salve esa tía que es más católica que el Papa. Para nosotros es imposible que se salve esos amigos que a toda hora nos dicen, no nos hables tanto de Dios. Para nosotros va a seguir siendo imposible. Pero ¿cómo termina el pasaje? Pero para Dios todo ¿qué? Y para Dios todo es posible está en un contexto de ¿qué? De salvación. Porque hay veces usamos esto para muchas cosas que queremos, pero esto está en un contexto de salvación. Para Dios es posible salvar a cualquier persona. Por eso decía que hay veces se convierte en uno de los principales obstáculos y es creer que Dios puede salvar a alguna persona. Cuando usted tenga dudas acerca de eso, haga el ejercicio que yo siempre hago y es mírese usted mismo. Mire quién era usted, qué hacía, cómo se movía, qué pensaba aún de las cosas de Dios y hoy está sentado en una iglesia cristiana un sábado en la noche. ¿Qué hacía usted los sábados en la noche? No me vaya a decir. Pero hoy está usted aquí. Es porque tuvo que haber un hecho milagroso para que usted y yo estemos aquí. Para que usted y yo podamos estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios hizo su obra. Y mire, Dios conoce tanto a los seguidores de Cristo, conoce tanto a los creyentes, que Él sabía que usted y yo íbamos a tener excusas. Él lo sabía. Él sabía que como seres humanos íbamos a tener excusas. Por eso, Él aquí nos está motivando, incitando. ¿Para qué? Para que podamos hacer su obra. ¿A qué cosa nos incita Él en este pasaje? A que la compasión que debemos tener hacia los perdidos. Por eso el pasaje de hace 8 días hablaba de que Él sentía gran compasión por las personas. Pero cuando uno mira estos pasajes finales, ya no solamente la compasión de ese amor hacia ellos como humanos, sino que es la compasión porque Él sabía cuál iba a ser el destino de ellos. Recuerda ahorita la compasión al inicio de este hombre, Nicholas Winton. Él sabía que esos niños, ¿cuál era su destino? La muerte. Y Él hizo algo para salvarlos de la muerte. Jesucristo hizo algo para salvar al ser humano del destino inminente de la muerte, ¿qué? De la muerte eterna. Por eso el tema de la compasión. También Él nos incita a cómo debemos trabajar arduamente para compartir el mensaje. Arduamente. Por eso hace la comparación con obreros, con personas que están constantemente trabajando en un trabajo arduo, en un trabajo duro. Pero también Jesucristo a través de estos pasajes quiere mostrarnos la urgencia de hacerlo. ¿Por qué la urgencia? Porque viene un juicio. Esa es la urgencia, porque viene un juicio. Esa es la urgencia que el Señor también muestra acá. Y cuando uno mira todas esas palabras del contexto, es donde toma mucho valor palabras dichas por el mismo Jesús. Mire lo que dice en Mateo, capítulo 3. Y el versículo 1 no está ahí en pantalla. ¿Cómo comienza? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Así comienza capítulo 3. Y mire cómo dice más adelante, lo tiene en pantalla, versículos 7 al 8. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo, bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca?». Un paréntesis. Cuando usted predica, ¿le ha dicho esto a alguien? Víbora. No, nosotros tratamos a la gente mejor, pero es un mensaje que queremos transmitir a la gente. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. ¿Quién les advirtió que huyeran de qué? De la ira que se acerca. De ahí la terminología que mucha gente usa. Si Dios ama a la gente, ¿por qué la va a mandar a un infierno? No, al contrario, Dios ama tanto a la gente que por eso muestra la compasión, para que no vayan a ese lugar. Pero mire la clave en el versículo 8, para que la gente pueda salirse o aislarse de la ira de Dios. Mire el pasaje 8 cómo dice la clave, para que el ser humano no enfrente esa ira. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El versículo 8 nos muestra claramente la forma para alejarnos de la ira de Dios, para que cuando llegue ese día final nosotros no tengamos que ver nada con esta ira. El versículo 8 lo dice muy claramente. Y mire cómo termina el versículo 11 y 12, donde vuelve y toma valor la terminología que Jesús usa, al decir que la
cosecha es mucha y los obreros pocos. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja, mire, con su rastrillo. ¿Qué hacía el agricultor? Usaba esa herramienta para poder hacer también esa separación. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. En esta terminología, ¿quién es el trigo? Los seguidores de Cristo. Dice que Él los pone en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. ¿Quién viene a hacer la paja? La gente que no cree en Cristo. La gente que cuando venga el juicio, si no aceptaron a Cristo, dice que es un fuego interminable. Algunas denominaciones no cristianas dicen que cuando venga ese día final, vendrá una aniquilación de las almas. ¿Qué significa eso? Que ya no hay nada más, que el alma de la persona ya queda ahí. Pero la Biblia nos dice que hay algo más después para esa alma que cree, pero también para el alma que no cree. Y aún algunos se atreven a decir que este símil o comparación, cuando dice acá que quemará la paja en un fuego interminable, nada tiene que ver con un infierno. Pero cuando usted mira ahí bien detalladamente todas estas comparaciones, Jesús está hablando no solamente que la paja se va a quemar, la paja aquí literal, no, es porque algo va a pasar también con las personas el día del juicio que no creen en Cristo. Y yo no sé si usted se asusta con la palabra, pero ese fuego interminable. ¿Vieron las noticias en estos días que aquí hubo unos incendios aquí abajo? ¿Cuál era la urgencia? Apagar eso rápido. En los videos había gente grabando lejos y así se escuchaba en el video. Ay, ¿cómo se siente eso desde acá? El fuego. Pues yo no digo esto para que usted se asuste, porque yo creo que usted va para el cielo, ¿cierto? ¿Cuántos aquí son grano? ¿Cuántos aquí son grano? No. Entonces el resto son ¿qué? Paja. ¿Cuántos aquí son grano? Amén. Porque dice que la paja o se quema o se la lleva el viento. Y mostraron en esos videos que rápido había que apagar porque ya ese fuego se sentía. Y dice acá que es un fuego interminable. Nunca se apagará. Nunca se apagará. Y seguimos mirando en esos procesos, volviendo al tema de por qué los agricultores son gente que trabajan arduamente. Y otra parte del proceso es que venía un momento de zarandear o de cernir. ¿Para qué? Para que en ese zarandeo siguieran cayendo cosas que no sirven y que quedara el trigo. Y ahí es donde toma mucho valor un pasaje que creo que usted ha leído, y es Lucas 22:31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran ¿qué? Trigo. Era otra parte del proceso, hacer ese zarandeo para que quedara el trigo, pero ¿qué quedara por fuera? La paja o otras cosas que no tenían por qué estar ahí. Entonces la gran necesidad que Jesús quería suplir no era solamente lo material. Ahora entendemos esos pasajes de la semana pasada de por qué había tanta compasión. Porque Él sabía el destino de las personas. Él sabía que las personas que fueran como la paja es porque se quemarían. ¿Por qué se quemarían? Porque no eran grano. Y si no eran grano es porque no dieron fruto ¿de qué? De arrepentimiento. Jesús está viendo aún cosas que de pronto los discípulos no estaban viendo. Lo triste es que, bueno, eso era en aquel tiempo, pero lo triste es que hoy muchos no han entendido cuál es el papel de usted y de mí el día de hoy. No han entendido el papel que tenemos. También Mateo capítulo 13 nos da más luz acerca de esta terminología. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 36 al 40. Y lo tienen ahí en pantalla, y mire lo que dice. Jesús dejó a la gente allí y se fue a la casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle: explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo. La cosecha es mucha. ¿Cuál es la cosecha? El mundo, las personas que hoy no tienen a Cristo. Y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen
las leyes del reino de Dios. Por eso les pregunto ahora, ¿cuántos son trigo? Trigo son los creyentes. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo. Ahora sí entiende que esto es una batalla espiritual. Hay personas que hoy no siguen a Cristo, pero si no siguen a Cristo están siguiendo a otro Señor. El tiempo de la cosecha es el juicio final. Ahora entendemos por qué Jesús estaba pensando que en un tiempo final. Él sabía que llegaría un momento donde muchas de esas personas que estaban como ovejas sin pastor, posiblemente iban a irse al destino de la muerte eterna. Y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Está hablando del tiempo final. Mire, cuando usted mira este pasaje, yo no sé si usted se pone a pensar un poco, y es que nosotros estamos haciendo equipo con los ángeles. Ellos van a recoger la cosecha al día final. Y usted y yo estamos, ¿qué? Sembrando y palabra. ¿Para qué? Para que muchas personas puedan conocer. ¿No le parece un privilegio que estamos haciendo equipo con los ángeles? El trabajo final de ellos va a ser recoger la cosecha el día del juicio. Versículo 40, cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca, ¿qué? La mala hierba y se quema. Vuelve y usa el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque era muy normal en la agricultura, pero siempre que hay un símil o una comparación, ahí hay una verdad espiritual. Si no, el Señor no se va a desgastar de hablar de un símil para no dar verdades espirituales. Y volviendo al pasaje de Mateo 9:38, mire lo que sigue diciendo. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Por tanto, por todo eso que Él está diciendo ahí, dice que pidamos. Y mire, acá el término pedir no es como ese término de una oración sencilla. Cuando uno mira este término en el original, es la palabra deomai, en el griego. Y esta palabra significa suplicar, orar, pedir con fervor. Le digo algo, yo he suplicado, orado y pedido con fervor, pero casi siempre por necesidades mías. De pronto usted que es más espiritual, se ha suplicado, orado y pedido para que vengan más obreros. Pero por lo general siempre estamos suplicando y hasta lloramos porque, Señor, ayúdame en esta necesidad. Pero dice que este término es suplicar con fervor por las almas que hoy se están perdiendo. Hacemos eso de manera constante. Y cuando uno sigue mirando este término, ya esto sí me dejó, Dios mío, ayúdanos. Y este término de omai significa mendigar, significa como obligarse. Piensa en la persona que está mendigando en la calle. Piensa en esa persona que está todo el día pidiendo. ¿Cómo es la vida de esa persona? En la mañana está pidiendo, en la tarde pide, todo el día está mendigando. Este término nos habla que deberíamos estar obligándonos ¿a qué? A estar orando por este tipo de cosas, por obreros y por las almas que se están perdiendo. Dice también que este término habla de tener una profunda necesidad personal, sentir una necesidad premiante debido a la carencia. ¿Cuál es la carencia? Obreros. Esa es la carencia que dice Jesús en el pasaje. Y mire lo interesante cuando uno mira este mismo término deomai, que tiene que ver con rogar o pedir, cómo el mismo Jesús lo usa. Y si Él mismo lo pudo hacer, Él nos incita a que nosotros también podamos hacerlo. Y ese mismo término aparece en el pasaje de Lucas 22, 31 al 32, el que hablábamos ahorita, de cómo Jesús le dice a Simón que iba a ser zarandeado como al trigo. Pero ¿qué dice el versículo 32? Pero yo he rogado, deomai. Jesús suplicó por Pedro y por los discípulos. ¿Para qué? Para que su fe no fallara. Y sí, cuando usted mira los contextos, Simón, que es Pedro, negó al Señor. Pero al final su fe no falló y al final él pudo restablecerse y seguir al Señor. Jesús usó el mismo término, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. El mismo Señor rogando, y es este mismo término que nos incita a pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y el pasaje termina con la frase que envíe obreros a su cosecha, que pidamos que Él envíe obreros a su cosecha. El término enviar
no es el término simple de vaya, no, es más profundo también. Y este término en el griego significa para que arroje hacia afuera a obreros hacia adentro. O sea, tiene que ver con la terminología de que casi como que los expulsen o los arranquen para sacarlos de un lugar y llevarlos hacia adentro. ¿Adentro es qué? Al cultivo. A la zona donde está ¿qué? El poder sembrar. A la zona donde está el terreno. ¿Qué les decía yo ahorita? El Señor conoce a los seres humanos y Él sabe que en muchos casos íbamos a estar tan embolatados en otras cosas que lo último que quisiéramos es ser obreros del Señor. Por eso usa la terminología enviar, expulsar, arrancar. Y hablando acerca de este término, mire el comentario de Charles Spurgeon acerca de este pasaje, ahí lo tiene en pantalla. Mire las palabras de este hombre. Ahora bien, el griego es mucho más contundente, hablando del término enviar. Significa que los empujaba hacia adelante y los expulsaba. Es la misma palabra que se usa para expulsar a un demonio de un poseído. Pregunto, ¿expulsar a un demonio es fácil? Eso llevaba mucha carga espiritual y de oración. Se requiere un gran poder para expulsar a un demonio y se necesitará el mismo poder de Dios para impulsar a un ministro a su obra, para impulsar a un cristiano a que vaya y predique a otros, para impulsar a un cristiano a que le duela de que muchas personas se están perdiendo. Dice que tiene que haber un poder casi como el que se necesita para arrancar y expulsar un demonio de una persona. Y ahí es donde uno entiende pasajes como Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29, donde de manera directa Jesús expulsa a un demonio. Pero ¿cómo termina el pasaje? Versículo 28 al 29. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir, sino ¿con qué? Con oración. ¿Será que nos falta orar más? Creo que la respuesta es sí, nos falta. ¿Por qué? Porque esta es una oración profunda, esta es una oración donde nos duele que las personas se están muriendo sin Cristo. Y una señal que Dios está a punto de otorgar misericordia para nosotros o alguna iglesia en particular es cuando realmente nos despierta a orar por los perdidos. Créame que cuando eso pase, algo bueno viene del Señor. Algo que todavía no hemos visto puede pasar. Cuando realmente seamos incitados a esto. Y cuando esto pueda pasar de enviar a más obreros o ser incitados a orar por eso, mire lo que puede pasar. Lo primero que puede pasar es que se abre uno mismo para que Dios pueda ¿qué? Llamarnos. ¿Cuál es el principal obrero que Dios está llamando? Si ustedes entendieron el mensaje de hoy, a cada uno de nosotros. Es el primero. Lo segundo es que se puede crear un ambiente favorable en la iglesia para que Dios pueda hablar a otros. Y créame que esa es la idea central en esta noche, que todos quedemos con una idea y es que todos somos obreros del Señor. Ya ese término que hay veces de manera jocosa se dice, heme aquí, envía al otro, no va con este mensaje. Aquí estoy, envíame a mí. Nosotros somos los obreros, los principales obreros. Y lo tercero es que Dios bendice a la persona que ora de esta manera. ¿Por qué Dios la bendice? Porque según el contexto, esta clase de oración termina siendo un mandato explícito. ¿Qué dice Jesús? Oren. Esto es un mandato que deberíamos de estar haciendo cada uno de nosotros. Y cuando miramos la profundidad del tema de hoy, con el de hace 8 días, podríamos concluir también cosas importantes. Y lo primero es que el llamado como discípulos de Jesús es a concientizarnos de que se necesitan más ¿qué? Más obreros. Esto no lo puede hacer el pastor solo, esto no lo puede hacer la persona del ministerio tal, esto lo tenemos que hacer ¿quiénes? Todos, porque todos ya somos creyentes y ya todos, el Señor nos ve como obreros. Lo segundo es el mandato de orar por más obreros, deberíamos de estar haciendo esto de manera continua. Y la comisión y preparación para salir a ministrar las multitudes necesitadas. ¿Recuerda lo que veíamos hace 8 días? Hay gente que está tan necesitada de Dios. ¿Quién va a ir a hablarles?
sino son las personas que ya hemos recibido la compasión del Señor, y esas personas somos usted y yo. Y darnos cuenta que esto no lo podemos hacer una sola persona, esto lo tenemos que hacer entre todos. Y miren, cuando usted lee estos pasajes finales que estamos acá en Mateo capítulo 9, ¿y cómo empiezan el capítulo 10? Creería uno que si el capítulo 9 termina diciendo oren por muchos obreros, ¿cómo debería comenzar el 10? De que todos esos obreros llegaron. Pero ¿sabe cómo comienza el capítulo 10? Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder. Pero venga, ¿dónde están todos los obreros por los que estaban orando? No, es que Jesús sabía que ya estaban ahí, eran ellos mismos. ¿Y cómo sigue el versículo 5? A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciéndoles, ¿dónde comenzó la cosecha? Con ellos mismos obreros. ¿Dónde puede comenzar la cosecha en nuestra iglesia? No vamos a esperar a que lleguen más personas interesadas en el evangelismo, interesadas en hablarle a todos a los que están perdidos. ¿Dónde están los primeros obreros? Estamos aquí sentados y yo que estoy aquí parado. Ya aquí estamos. ¿Usted cree que Dios puede traer otros? Sí, pero aquí estamos los principales. Porque eso es lo que nos muestra el capítulo 10, que ahí ya estaban ellos. Y cuando usted lee todo el contexto de Mateo, ellos empezaron a hacer la obra. Y sí, Dios añadió más obreros, pero la obra comenzó con ellos mismos. Hay veces estamos esperando a que otros hagan, cuando Dios quiere que empecemos nosotros, para Él poder bendecir su obra y poder traer más personas a los pies de Cristo. ¿Usted cree eso? Ese es el gran llamado, a que podamos ser obreros del Señor. Y quiero que terminemos con estas dos aplicaciones muy relevantes para nosotros. Y lo primero es que muestra tu amor por los perdidos, hablándoles de las buenas nuevas de salvación en cada oportunidad que tengas. El hombre de la historia inicial sabía que tenía una oportunidad. Y así fue, porque llegó la Segunda Guerra y ya se le acabaron las oportunidades, ya no pudo salvar más niños. Llegará un día donde la gente ya no tendrá más oportunidad, o porque el Señor viene, o porque usted lo está viendo ahí en un ataúd. Ya no hay más que, ya no tuvo más oportunidad la persona. Hasta ahí llegó, ya no hay más oportunidades. Entonces, aprovechemos cada oportunidad. ¿Sabía usted que usted puede predicar el evangelio en 5 minutos? ¿Sí sabía usted eso? ¿Sabía usted que usted podría aprovechar 10 minutos con un amigo, con un vecino, cuando va en el bus, cuando va en el... ¿Usted sabía que usted puede aprovechar eso? Solamente que hay veces nos falta, ¿qué? Tener un poquito más de conocimiento, porque a veces tenemos temores. ¿Cuál es el gran temor? Y si me dicen algo que yo no sé, ¿y yo qué respondo? Pero muchas veces ese temor está basado en falta de conocimiento. Tenemos que aprender qué es el evangelio. Si usted está seguro de que es el evangelio, usted va a compartir. Y puede ser que la gente no quiera, pero usted no le va a dar temor si lo rechaza. Porque usted está seguro que lo que está compartiendo es palabra de Dios. Es más, a muchos nos han rechazado y no quedamos mal como, ay, es que no creyeron en la palabra. No, es palabra de Dios. Usted tiene que estar convencido de que está predicando la palabra de Dios. Entonces la invitación es para que el mes de septiembre y octubre, vamos a ser intencionales en la evangelización. Y escuche el término, intencionales. Tenemos que ser intencionales, vamos a estar en los grupos pequeños evangelizando, acá mismo en la iglesia. Tenemos que ser intencionales. Mire, ustedes llegaron ahorita a las 7 de la noche, de pronto no lo vieron, pero los que vinimos a las 5 de la tarde, nos tocó ver acá entrando a la iglesia 4 o 5 personas allá al frente. No se nos hacen acá en la acera porque les da pena. Los de la secta de Dios Madre, ahí al frente. 3, 4 personas de blanco, muy elegantes. Alguien los verá y dirá, ay, son de del redil, porque están al frente. Predicando la palabra de Dios según ellos. Pensando en que con esas mentiras van a llegar al corazón de mucha gente. Por eso el llamado es a que tenemos que despertar, como le decía Jesús a los discípulos, evangelizar, hablarles a otros, felicitar a los que se inscribieron en Cristianismo Explorado. ¿Por qué? Porque es una forma de aprender más del evangelio. Pero recuerde que eso comienza el próximo miércoles. Si usted no se ha inscrito, ahorita puede hacerlo también. Y también la invitación que dentro de la iglesia tenemos la clase 301, que tiene que ver con ¿qué? Con poder aprender a predicar
mejor el Evangelio, ser más intencional, poder llegar más a las personas, quitarnos tantos legalismos que tenemos en la cabeza y que no nos relacionamos con estos, que con estos no. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la gente si ponemos muros con la gente? Sí, claro, debido a su pecado, pero es que a usted no le interesa el pecado de ellos, a usted le interesa la vida de ellos y usted quiere que conozcan a Cristo. Si fuera por el pecado, a nadie podríamos evangelizar. Y pensando en ese futuro, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. ¿Qué es esa hoz? Herramienta en el campo, en la agricultura. Ya el pasaje nos está diciendo de qué, esa cosecha final, porque hay una cosecha final. Entonces vino otro ángel del templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo, ¿para qué? Para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue ¿qué? Cosechada. Ahí es donde uno entiende toda esa riqueza de ese símil que Jesús le dice a los apóstoles en Mateo capítulo 9. La cosecha es mucha y los obreros pocos. Y mire, quiero terminar con esta segunda aplicación y es: haz de la oración tu principal herramienta en el trabajo de ser obrero del reino de Dios. ¿Cree usted que nos ha faltado orar? Sí. Pero ahora el problema no es que nos quedemos orando y no salimos a evangelizar. La oración es para que Dios nos ayude, para que Dios toque allá partes, lugares, personas que ni siquiera usted y yo sabemos cómo vamos a hacer. Pero tenemos que orar para poder hacer la obra. ¿Y qué es la importancia de la oración? Creo que ya usted sabe esto. Y es que cuando usted y yo oramos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Que no depende de nosotros. Que usted y yo somos torpes, nos falta, pero que el poder de Él es más grande y que Él nos puede ayudar. Por eso la importancia de la oración. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Palabras de Pablo: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué usted ora por la iglesia? ¿Para qué usted ora por las personas que estamos haciendo obra? ¿Para qué usted ora por sus hermanos cristianos acá en la iglesia? Debería de ser para esto, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. ¿Será que hay puertas que están cerradas porque estamos tan tranquilos y que aún pensamos que Dios es tan poderoso que Dios hará la obra en la gente y ya? ¿Será que hay puertas que se pueden abrir? Y espero que no me malinterpreten, en el mundo espiritual, ¿será que hay puertas que se van a abrir cuando la iglesia despierte y crea que Dios nos ha dejado con un propósito? ¿Usted qué cree? Para que abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Como debo hacerlo. Esa debería ser la principal oración. Y mire, aquí viene la invitación para nosotros como parte de la iglesia. ¿Sabía usted que en el Redil hay un ministerio 24/7 que está orando constantemente? Hay personas de pronto en este momento que pertenezcan a ese ministerio. Bueno, a las 5 habían varios. Bueno, acá hay personitas que son de ese ministerio. ¿Qué hace ese ministerio? Está orando 24/7 por necesidades específicas. Pero ¿cuál es la principal necesidad? Que las personas puedan conocer de Dios. Y ese ministerio está aceptando más personas. Si usted cree que usted puede pertenecer a ese ministerio, al final puede hablar con alguno de los líderes y créame que Dios bendice la oración de la iglesia. También de martes a jueves estamos orando de 8 a 10 de la mañana aquí en este lugar. ¿Para qué? Para que Dios el fin de semana haga algo. Para que Dios haga algo cuando usted está predicando la palabra. ¿Sabía usted que los fines de semana, hay veces acá todos nos conocemos, pero usted no sabe qué persona puede entrar por esas escaleras? Puede entrar un ateo, puede entrar una prostituta, puede entrar una lesbiana. ¿Cree usted que eso puede pasar algún fin de semana? Dios lo puede hacer. ¿Estamos preparados para eso? Posiblemente no. Por eso hay que estar orando. Oramos de 8 a 10 de la mañana.
Si usted de pronto duerme hasta tardecito, ponga el reloj más tempranito ese día. Acá lo esperamos de martes a jueves. ¿Para qué? Para orar, creyendo que Dios puede seguir haciendo algo. Y también antes de cada celebración, usted puede unirse al tiempo que tenemos antes de cada celebración, aún pidiéndole a Dios que cualquier cosa contraria se aleje de este lugar para que las personas puedan recibir la palabra que se está sembrando. ¿Sabía usted que aún en esta noche, mire, ya terminé, y algunos dirán, ay, casi que no, pero aún en esta noche pudieron haber obstáculos, porque cuando se predica la palabra es poder de Dios. Y yo solamente veo rostros, pero en el mundo espiritual algo pudo haber en esta noche. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que se está predicando. Y el enemigo no quiere que la gente conozca de la palabra. Por eso le felicito para usted que estuvo en esta noche, que pudimos escuchar esta palabra. Y también pensando en eso, vuelvo al tema, piense en usted. Yo hace muchos años entré por la puerta de una iglesia, en el centro hace muchos años, con incertidumbre, con pensamientos. Recuerdo que ese día dije, acompaño a Yadis esta vez y aquí no vuelvo. Pues ya no me sacó nadie. Pero iba con muchos argumentos. Pero la palabra empieza a romper, la palabra empieza a hacer. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pero yo iba con todos los argumentos del mundo. Hasta ese día, de pronto usted no lo hizo en esta noche, pero toda la predicación miré feo a ese predicador. Lo vi, me cayó mal. Claro, mi mentalidad que estaba en contra de la palabra. Y cuando llegamos a la casa, la que sufrió fue mi esposa, porque lo primero que le dije es, usted le contó todo a ese señor. Pero lo que no sabía es que Dios esa noche empezó a hacer su obra. Pero yo desde mis argumentos todo lo veía como humano. Iglesia, créame que el poder de la palabra, y por eso hay que predicar la palabra, por eso hay que orar y creer que Dios va a salvar a muchas personas. Y volviendo a esa frase que leíamos ahorita de Charles Spurgeon, no sé si usted ha leído, y mucha gente aún se jacta, y es bien, de este ministerio de este hombre. Este hombre hizo muchas cosas, este hombre hizo cosas maravillosas, mucha gente en aquella época se salvó a causa de la predicación de este hombre. Pero hay otra parte de la historia que mucha gente no conoce, y es que mientras ese hombre predicaba, mientras en esa iglesia se hacían muchas cosas de valor espiritual, por allá abajo en algunos cuartos había gente, ¿sabe qué? Orando por las almas, orando que Dios bendijera esa palabra. Y hoy recordamos como el gran Charles Spurgeon, no sabemos en ese tiempo si era un predicador, pero era la palabra que se estaba predicando. De ahí la importancia de la oración. Invito a que incline su rostro y vamos a orar para darle gracias a Dios en esta noche. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Gracias, Señor, por recordarnos que Jesús tuvo compasión por las almas, pero es una compasión que traspasó los límites humanos. No era solamente la necesidad física y humana que se veía en el momento, era porque Jesús sabía que esas almas podían ir a un destino eterno y no ser salvas. Jesús sabía que muchas de esas almas, su destino final podía ser el mismo infierno, y por eso Él las veía como ovejas sin pastor. Padre, gracias por recordarnos en esta noche que si hoy somos obreros de Cristo, es porque tenemos una misión, es porque tenemos una labor para hacer en esta tierra. Ayúdanos a seguir haciendo esta labor, no como obligados, sino porque cada día entendemos que somos obreros del Señor. Ayúdanos a seguir entendiendo que hay una batalla espiritual por las almas y que esto se gana es en obediencia a Cristo, seguir su palabra y, como aprendíamos en esta noche, Señor, a orar por los que están perdidos. Pero no solamente nos podemos quedar orando, Señor, tenemos que accionar. Ayúdanos, danos la gracia necesaria para hablar a los que están perdidos, Señor. Quita todo temor, quita toda ignorancia, que en muchos momentos, aun como dichos que hemos escuchado y los hemos vuelto parte de nuestra vida, de que es difícil que la gente crea hoy día, de que muchos están en su mundo
y que es difícil atraerlos a los pies de Cristo. Señor, perdónanos porque aprendimos en esta noche que tú puedes salvar al ser humano. Para ti no es imposible. Y aún al ver nuestras propias vidas podemos reconocer que si con nosotros lo pudiste hacer, tú lo puedes hacer con cualquier persona. Padre, que nuestra mirada se quite de esas cosas tan humanas, argumentos, las vidas que las personas tienen hoy día, Señor, y nos permitas ver más allá. Nos permitas ver con la compasión que Jesús pudo ver a las personas, porque Él veía el futuro inminente que ellas tenían si no lo recibían. El futuro inminente que les esperaba, que era de condenación. Y por eso es que Él despierta esa compasión por las personas. Padre, ayúdanos a tener ese tipo de oración, como del mendigo que todos los días está pida y pida y pida porque se ve tan necesitado. Porque si no pide no puede comer ese día. Porque si no pide no puede tener dónde vivir en esa noche, Señor. Padre, ayúdanos a tener ese tipo de oración que se duele por los que hoy están perdidos. Damos gracias porque hoy somos salvos y damos gracias por eso, porque hoy somos granos, Señor. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a llegar a aquellos que hoy todavía son paja, hablando de ese lenguaje de la agricultura. Posiblemente como la paja, hoy el viento se los lleva de un lugar para el otro, las corrientes de este mundo, Señor, pero ayúdanos en el nombre de Jesús a tener la gracia necesaria para poder predicarles. Ayúdanos, como veíamos también en el pasaje de ese salmo, a pedirte una lluvia especial sobre el corazón primero de nosotros como tu pueblo. Avívanos para poder ir a las almas que hoy se pierden, Señor, y derrama una lluvia especial sobre aquellas almas que te necesitan, personas que hoy sufren, personas que su necesidad solamente puede ser suplida a través de Cristo y su evangelio. Padre, permítenos a través de este canto, a través de este himno, no solamente cantar en esta noche, sino que a través de este cántico en esta noche podamos seguir reconociendo que tú tienes un plan para cada una de las personas de esta tierra, pero también que a través de este cántico podamos recordar que en medio de ese plan entramos cada uno de los que hoy tenemos el privilegio de tener a Cristo en nuestras vidas. Iglesia, le invito a que se ponga en pie y juntos cantemos y adoremos al Señor, y que esto sea una palabra también de oración para cada uno de nosotros como iglesia.